Gracias te damos en esta oportunidad, Señor, porque nos has dado el privilegio de cantarte, alabarte, honrarte. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a disponer nuestro corazón para recibir esa palabra, Señor, como en tierra fértil. No queremos, Señor, solamente ser oidores olvidadizos, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Pedimos, Señor, en esta oportunidad la ayuda de tu Espíritu Santo para que sea tu Espíritu Santo, Señor, en primer lugar acomodando lo espiritual con lo espiritual, pero en segundo lugar, Señor, dando a cada uno de nosotros la capacidad, Señor, de poder llevar a cabo esa obra conforme a tu perfecta y santa voluntad. Reconocemos, Señor, que en nuestro propio ser somos demasiado débiles, Señor. Necesitamos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, pues fuera de esa ayuda, Señor, no hay absolutamente nada favorable que nosotros podamos llevar a cabo, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que seas tú quitando cualquier distracción que puede estar en sus mentes, cualquier preocupación, Señor. Sé tú administrando esa paz, ese gozo, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos poner atención, Señor, pero a la vez, Señor, al debido tiempo, la práctica de tu bendita palabra. Todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor, amado y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Salude a su hermano, hermana, antes de que se siente, hermano, y los niños pueden salir a sus clases. Gloria sea a Dios. En esta oportunidad, hermanos, continuando en la serie que hemos estado aprendiendo ya por algunos meses, referente a la vida en el Espíritu, vamos a continuar sobre esa misma línea. Ya nos estamos acercando, hermanos, aproximando al fin de esta serie. En esta oportunidad, hermanos, comenzando o más bien continuando con lo que aprendimos la semana pasada, vamos a continuar aprendiendo acerca de los dones. En esta oportunidad vamos a ver el tema identificando y usando nuestros dones. La semana pasada aprendimos, hermanos, un poco acerca de los dones que el Espíritu Santo otorga. Toda la serie, hermanos, referente a la vida en el Espíritu, tiene que ver con todos los propósitos que el Espíritu Santo tiene para nosotros, para que a través de lo que Él va haciendo en la vida de nosotros, nosotros podamos cumplir el propósito que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La semana pasada el enfoque fue en aquellos dones que se consideran los dones extraordinarios, de los cuales ya aprendimos que tenían un propósito específico durante un determinado tiempo, especialmente durante el tiempo de la iglesia primitiva. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos dos listas primordiales en cuanto a los dones, de los cuales vamos a ver en esta oportunidad, pero nuestro enfoque principal, hermanos, va a ser en la lista que encontramos en Romanos capítulo 12, pues esa lista en particular, hermanos, tiene una aplicación directa y continua de lo que se necesita en medio de nosotros el día de hoy y hasta que Cristo venga por su iglesia. Y vamos a ver de una manera detallada la importancia de cada uno de estos dones. Y a la vez, hermanos, es importante que conforme vamos viendo la lista de cada uno de estos dones, ustedes de la misma forma vayan analizando cada una de las diferentes características que la palabra de Dios nos presenta de estos dones, para que ustedes hagan un análisis interno si es que ustedes creen que ese don está en ustedes. Porque una de las cosas que hemos aprendido, hermanos, es que la palabra de Dios nos enseña, no hay persona, hermanos, que sea parte del cuerpo de Dios, no hay persona que sea parte del reino que no tenga por lo menos un don. Eso ya lo aprendimos. La palabra de Dios nos enseña en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido. Da por seguro, da por sentado que cada uno ha recibido por lo menos un don. Y la instrucción que Pedro, inspirado por el Espíritu, da, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estos dones, hermanos, que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros, no son para que nos los quedemos y obremos en un nivel personal e individual. Los regalos, los dones que Dios a través de su Espíritu Santo nos da, son para que los ministremos a los otros, a las personas que nos rodean, que son parte del mismo cuerpo. La traducción lenguaje actual dice: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. El apóstol Pablo en más de una ocasión usa la analogía del cuerpo humano. Y él deja en claro que como en el cuerpo humano no hay algún miembro, hermanos, que no tenga una función, de la misma forma en el cuerpo de Cristo, hermanos, no hay persona que sea parte de ese cuerpo y que no tenga una función. Como en el cuerpo, cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función específica, nosotros siendo parte del cuerpo de Dios, de la misma forma, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos por lo menos una función específica. Si usted, después de ver la lista de la cual aprenderemos el día de hoy, hermanos, no se identifica con alguno de ellos, es importante que ore a Dios con todo su corazón para que sea Dios hablando de una manera personal en qué área usted se identifica para que pueda desarrollar, en primer lugar, identificar, pero en segundo lugar, desarrollar el don o dones que Dios le ha dado para que usted, hermano, hermana, lo ministre al resto del cuerpo de Cristo que somos cada uno de nosotros. Ahora bien, vayamos a Romanos capítulo 12, pues es donde estaremos viendo, hermanos, esta lista de los dones de los cuales aprenderemos en esta oportunidad. Romanos capítulo 12, versículo 6, dice la palabra de Dios: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Esta es la segunda lista que la palabra, cuanto a los dones, hermanos. La otra lista la encontramos en 1 Corintios 12, del verso 7 al 11, de lo cual aprendimos la semana pasada, que como ya lo mencioné, primordialmente vemos esa lista de los dones extraordinarios, aunque de la misma forma incluye otros aplicables como lo es sabiduría, palabra de ciencia, fe, discernimiento de espíritus, dones de los cuales de la misma forma ya aprendimos los días miércoles en nuestro estudio de la primera carta a los Corintios. Si no estuvo presente y quiere aprender más acerca de la lista completa de los dones, les recomiendo que lo busquen en las redes sociales. Ahí en la página de YouTube están todas las predicaciones. Pero en mismo 1 Corintios capítulo 12, por el versículo 28 en adelante, hermanos, vemos una conexión de los dones que presenta Pablo en Romanos capítulo 12 y lo vemos repetido en el versículo 28 en adelante de 1 Corintios capítulo 12. Dice la palabra de Dios: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Ya aprendimos acerca de todo esto, pero algunos de los dones mencionados aquí son los mismos de los cuales aprenderemos que Pablo mismo menciona en Romanos capítulo 12, versículo 7 en adelante. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar para ver de una manera detallada la aplicación de cada uno de estos dones que la palabra de Dios presenta, para que nosotros a la luz de la Escritura hagamos ese análisis de cuál es el don que Dios le ha placido regalar. Muchas veces, hermanos, cuando pensamos en los dones, inmediatamente nuestra mente se va a lo extraordinario. Y la razón es sencilla. Si somos sinceros, hermanos, ¿quién de nosotros no quisiera tener esos dones que vemos en 1 Corintios capítulo 12? Aquellos dones que vemos que obraban
en los apóstoles, en la iglesia primitiva y en nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que levantaban a personas que tenían días de muertos y con simplemente hablar la palabra, la gente levantaba. Cuando hablamos de los dones, hermanos, muchas veces hacia allá se va toda nuestra atención, pues son los dones que más llaman la atención, pero descartamos por completo, hermanos, lo que nos presenta en Romanos capítulo 12, versículo 7 en adelante, cuando en realidad, hermanos, son los dones más necesarios para que nosotros como comunidad, como cuerpo local, llevemos a cabo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Interesantemente, vean el primero que menciona en el versículo 7, dado que ya aprendimos del de profecía la semana pasada. Romanos capítulo 12, versículo 7, dice la palabra de Dios, o si de servicio, en servir. Es el primer don que menciona aquí, hermanos, y mucha gente puede ver este don y menospreciarlo, como ya lo mencioné, por buscar lo extraordinario. Alguien puede decir, no, yo no quiero ese don de servicio, a mí denme el don de hacer milagros. O yo quiero levantar muertos, yo quiero que Dios me revele lo oculto. Pero este don, querido hermano, hermana, es igual de apreciado a los ojos de Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos de tener bien en claro es que Dios va a juzgar a cada uno de nosotros de acuerdo a la fidelidad que nosotros aportamos a los regalos que Dios nos dio. Dios, hermanos, no nos va a juzgar de acuerdo al don o dones que nos dio, sino más bien de acuerdo a la fidelidad que nosotros le dimos a ese don o dones. No importa cuál sea el don, lo que Dios analiza, hermanos, y por lo cual le daremos cuenta en el día que nos presentemos delante de Él, va a ser por la fidelidad que nosotros mostramos a lo que sea que a Dios le plació otorgarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuál es este don de servicio? O como dice Pablo, o si de servicio, en servir. La palabra original que se usa para el servicio es la palabra diaconía, que tiene una aplicación literal, hermanos, a los términos que nosotros hoy en día conocemos como diácono o diaconisa. Esta palabra, hermanos, tiene que ver con las personas que sirven y la vemos primordialmente en Hechos capítulo 6, cuando la palabra de Dios nos enseña los primeros diáconos que surgieron en la iglesia primitiva. La palabra de Dios nos enseña que estas personas eran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que fueron encargados, hermanos, de suministrar los alimentos para las viudas, con el propósito de que los apóstoles se pudiesen encargar a tiempo completo a lo que tenía que ver la oración y el estudio de la palabra, como nos enseña Hechos capítulo 6. La aplicación del don, hermanos, de servicio o los que sirven, tiene una aplicación general en todo aquello, hermanos, que tiene que ver con un servicio directo a favor o beneficio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Este mismo don, Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, donde dice que a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y en esta misma lista nos encontramos los que ayudan. Es el mismo sentido de los diáconos que presenta en Romanos capítulo 12, y una vez más, hermanos, este don tiene una aplicación de presentar aquella ayuda práctica a todas las personas cristianos que son parte del cuerpo en cualquier necesidad que surja dentro de la iglesia, para la edificación del cuerpo. Pues recordemos, hermanos, que los dones no son para nosotros mismos, sino que son para que los administremos a la iglesia. ¿De qué manera lo podemos ver en un día práctico, en un servicio como el día de hoy? Los sugieres hacen el servicio que hacen para la edificación del cuerpo. No lo hacen para ellos mismos. Las personas que están en la bienvenida aplican su servicio para la edificación del cuerpo, no para ellos mismos. Y podemos ver, hermanos, la diversidad de la aplicación del don de servicio, que como ya lo mencioné, lamentablemente muchas veces es el más despreciado.
porque buscamos lo extraordinario, buscamos lo que va a llamar la atención de la gente, pero si nadie nos ve, como que no lo queremos hacer. Pero debemos de tener en claro, queridos hermanos, que Dios nos ve donde quiera que estemos y donde quiera que nosotros estemos aplicando nuestro servicio, y va a ser de acuerdo a la fidelidad que nosotros aplicamos a ese don o dones que nosotros seremos juzgados. Mis hermanos que están en la área de comunicaciones hacen lo que ellos hacen para la edificación del cuerpo. Y como estos ejemplos, hermanos, podemos ver una diversidad de servicios que se presentan, pero tal como la palabra de Dios nos enseña, por la gracia que hemos recibido de Dios, Dios capacita, Dios incita a que las personas aporten su servicio para la edificación del cuerpo que somos cada uno de nosotros. Este don no se limita al servicio dentro de las 4 paredes en las cuales nos encontramos, sino que el don de servicio, hermanos, ayuda, aporta, sirve donde quiera que se encuentre que surge una necesidad en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando del cuerpo, hermanos, estamos hablando del cuerpo universal. Nosotros somos una iglesia local, pero como iglesia local somos parte del cuerpo universal, del cual forman parte todas las iglesias que han sido redimidas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese cuerpo, hermanos, no conoce denominaciones. Ese cuerpo tampoco conoce fronteras. Pues ese cuerpo, hermanos, está en todas partes del mundo y, como ya lo mencioné, no conoce denominaciones. Ahora, si no estamos desarrollando el regalo que Dios nos ha dado en el lugar local donde nos ha puesto, difícilmente lo aplicaremos en otros lugares. Hay personas que puede que tengan el deseo de aplicar un servicio, por ejemplo, no, pues a mí me encantaría ir a predicar al África. Pero si no he predicado a mis vecinos, mis intenciones no son genuinas, porque no tengo el deseo de predicar, mi deseo es de ir a África. Entonces muchas veces, hermanos, pensamos de esa manera, pero es necesario que al momento de analizar nuestro servicio, analicemos las razones correctas por las cuales lo queremos hacer. Es posible que al hacer ese análisis yo me dé cuenta de que quiero ser parte de dicho servicio porque si lo hago, la gente me va a ver. Y la gente va a decir, oh, ve qué buen servicio presenta el hermano. Pero si esa es mi intención, puedo tener la certeza, hermanos, de que no lo estoy haciendo por las razones correctas. Porque mi intención no es edificar al cuerpo, mi intención es robarle la gloria a Dios. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, debemos de siempre monitorear las intenciones más profundas de nuestro corazón, especialmente cuando se trata del servicio que nosotros aportamos para nuestro Dios. El don de servicio o de servir, hermanos, como ya lo vemos, es verdaderamente amplio y en el cual muchas personas lo están ejerciendo el día de hoy y otras personas posiblemente, aunque lo han identificado, no lo han puesto por obra, pero eso ya es algo personal. Nadie debería de forzar a nadie, hermanos, a llevar a cabo un servicio, porque el momento que esa persona sirva, ya no está sirviendo por las razones correctas. De la misma forma, hermanos, lamentablemente muchas veces se tuerce la palabra para incitar a las personas a que sirvan. Y se usan frases antibíblicas como por ejemplo, si tú sirves a Dios, Dios te va a bendecir extremadamente. Bueno, ¿y si Dios no te quiere bendecir? O más bien, si Dios no te quiere bendecir de acuerdo a lo que tú consideras bendición. Porque muchas veces pensamos bendición y inmediatamente nuestra mente carnal se va al dinero, se va a la prosperidad, no a las bendiciones espirituales. Pero eso sería, hermanos, un engaño que yo me pare delante de este púlpito y que yo diga, si ustedes sirven en esta área, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. No, porque para empezar, ustedes ya van a empezar a servir, pero por las razones equivocadas. No porque amen a Dios, no porque quieran aportar al beneficio de la iglesia. Ustedes ya van a servir porque van a decir, hay algo que yo voy a recibir. Ya la intención correcta salió por la ventana. Es importante, hermanos, que analicemos por qué queremos hacer lo que queremos hacer para la expansión del reino de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 7 vemos el segundo don que se presenta. Dice el apóstol Pablo, si de servicio en servir, y el siguiente que presenta es, o el que enseña en la enseñanza.
Mucha gente piensa, hermanos, que este don se limita solamente a los ministros. Aunque es cierto, hermanos, que este don es un requisito, no una sugerencia, es un requisito para los ministros, como nos enseña Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2, acompáñenme para allá. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice la palabra de Dios, pero es, ¿cómo dice? Necesario, no está diciendo, pero es recomendado, no, es un requisito, pero es necesario que el obispo, anciano o pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sabio, prudente, decoroso, hospedador y, como dice, hermanos, apto para enseñar. No es una sugerencia, es un requisito. Pero este don, hermanos, no se limita a las personas que ejercemos el ministerio que menciona 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2 en adelante, sino que de la misma forma, hermanos, lo vemos en personas que, por ejemplo, comparten clase en las diferentes clases de servicio dominical. Lo vemos en personas que, por ejemplo, son parte de unas clases de seminario de la misma forma. O incluso, hermanos, muchas veces, sin cuenta darnos, hay personas entre ustedes, hermanos, que en ciertas ocasiones se encuentran con personas incrédulas, que les hacen preguntas que puede que sean difíciles para la persona común, pero ustedes con mucha facilidad les explican sus dudas a la luz de la palabra. Queridos hermanos, ese es el don de enseñanza. Si usted tiene la facilidad de aclarar aquellas dudas que la gente tiene o simplemente explicar conceptos bíblicos de tal manera que la gente lo pueda entender, usted, querido hermano, hermana, tiene el don de enseñanza. Y si usted se identifica con esto, ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo con lo que Dios le ha dado? ¿Lo está usando verdaderamente para esa expansión del reino o se lo está reservando para usted mismo? El pastor John MacArthur hablaba una ilustración acerca de personas con este don y decía que aquel maestro que se predica a sí mismo o graba sus propias notas para solamente él leerlas después, está prostituyendo su don. Y es cierto, hermanos, porque el maestro, la persona que tiene la capacidad de enseñar, no es para que se lo quede, es para que lo comparta con los demás y que a través de esa misma enseñanza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sea nutrido y vayamos creciendo cada uno de nosotros. Posiblemente usted se identifique con este don, hermano. Si ese es el caso, ahora está en su responsabilidad el pulir ese don, el continuar preparándose. Romanos capítulo 12, versículo 8, continuamos en la misma lista que nos presenta aquí. Pues la palabra de Dios nos continúa mostrando en esta lista. Y dice la palabra de Dios, leamos desde el versículo 7, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Y luego, ¿cuál es el que sigue, hermanos? El que exhorta en la exhortación. El don de exhortación, hermanos, de la misma forma tiene diferentes connotaciones, pero principalmente incluye lo siguiente: aconsejar, animar, advertir, fortalecer y consolar. Todas estas cosas, hermanos, son incluidas cuando nosotros escudriñamos la palabra original que se usó para el don de la exhortación. La palabra usada es la palabra paraclesis y tiene el significado literal de llamar a alguien de un lado hacia otro. Es como si una persona está parada aquí, el significado de la palabra es tomar a la persona de ese lugar y traerlo para acá. Y la manera o el propósito de hacer eso es para aconsejar, animar, advertir, fortalecer y consolar. ¿De qué manera podemos ver eso en la vida práctica? Y con esto, hermanos, mucha atención. Es posible que algunos de ustedes tengan conocimiento de algún otro hermano o hermana, parte de la misma congregación, que está llevando a cabo una práctica de pecado. Y usted que tenga este don, lo que va a hacer es que con este don de exhortar,
se va a acercar a esa persona y con palabras persuasivas le va a mostrar a la persona el error que está cometiendo, pero a la vez le va a aconsejar a que se aparte, le va a fortalecer y animar para que viva conforme a lo que Dios espera. Ese, queridos hermanos, es una manera práctica que podemos ver el uso del don de exhortación. Esto no tiene que ver, hermanos, con una persona que, por ejemplo, tenga el conocimiento de que una persona está pecando y que le diga, hey, fariseo incircunciso, deja de pecar. No, va a persuadir. Usando la misma palabra le va a mostrar, mira hermano, lo que tú estás haciendo desagrada a Dios, porque la palabra de Dios claramente nos enseña que ese pecado Dios lo aborrece. Y si tú no te arrepientes, la palabra de Dios nos enseña que estas consecuencias vienen para tu vida. Pero ve, si tú te arrepientes y confías en Dios, Dios te va a dar la capacidad de que tú venzas esa área en tu vida, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios obra para nuestro bien. Y si tú te apartas de ese pecado y comienzas a caminar en santidad, vas a ver la bendición de Dios. Y comienza a convencerlo, comienza a exhortarlo, comienza a persuadirlo. Ese, querido hermanos, es el don de exhortación. Que si nos damos cuenta, hermanos, es necesario en medio de nosotros. Es necesario que haya personas con este don, no para que estén viendo quién está pecando, sino para que las personas con este don puedan animar a las personas para que caminen de la manera que Dios espera. Esa persona que Dios usa para exhortar con este mismo don, hermanos, como ya lo mencioné, también lo usa para animar y fortalecer a aquellos creyentes que puedan estar pasando por una situación difícil, estén debilitados. Posiblemente de la misma forma, hermanos, nos demos cuenta de personas que son parte de la iglesia que estén pasando por un dolor extremo. Posiblemente están pasando por una situación muy difícil. Personas con este don, hermanos, de la misma forma, van a hablar las palabras correctas al tiempo correcto para que esas personas puedan fortalecerse. Y no es que la persona le está fortaleciendo en sí, es que Dios está fortaleciendo a través de ese vaso de barro que opera el don de exhortación para que esa persona se anime, se fortalezca y ahora comience a caminar de acuerdo a lo que Dios espera. Posiblemente, hermanos, muchos de ustedes se identifiquen con este don. La pregunta es, ¿qué están haciendo con él? Es importante, hermanos, que reconozcamos que la operación principal de cada uno de estos dones se lleva a cabo dentro de la iglesia. Vean lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice la palabra de Dios y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. ¿Dónde nos vamos a exhortar? La iglesia, hermanos. No nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Nos vamos a exhortar los unos a los otros, nos vamos a animar, a fortalecer a través de lo que el Espíritu Santo obra en la vida, específicamente de aquellas personas que a Dios le ha placido dar el don de exhortación. Continúa diciendo el autor de Hebreos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nos exhortamos los unos a los otros con el propósito específico, hermanos, de que caminemos en santidad, de que caminemos de acuerdo a lo que Dios le agrada. Si vemos que un hermano está bastante ocupado con su trabajo y ya está trabajando 7 días a la semana, pensando en el siguiente vehículo, la siguiente casa que se va a comprar, una persona con este don le va a decir, hermano, como que tu mirada está muy puesta en las cosas de este mundo. Mira, la palabra de Dios nos enseña que debemos de poner nuestra mirada en lo que está ahí arriba. Y es Dios usando a esa persona con ese don para exhortar, para que nos alineemos, hermanos, con la perfecta y santa voluntad de Dios. Es posible, hermanos, que muchos de ustedes reciban este don. La pregunta es, ¿lo están operando conforme a lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Romanos capítulo 12, versículo 8. Continuemos en la lista, hermanos, pues el tiempo es corto. El siguiente don
Menciona Romanos capítulo 12, versículo 8, es el don de repartir. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Este don de repartir, hermanos, tiene que ver con la acción de dar. La persona, hermanos, que ejerce este don, reparte lo que tiene, pero lo hace, como dice la palabra de Dios, con liberalidad. Y es importante, hermanos, que hagamos énfasis en esta parte de liberalidad. Porque la persona que reparte, enfocándonos en lo que dice este don, lo va a hacer con libertad, con alegría. No lo va a hacer detrás de una manipulación, como hoy en día lamentablemente se ve. Mucha gente reparte, hermanos, pero porque han sido manipulados. De la misma forma lo hacen porque les dicen, si tú das esto, Dios te va a dar 100 veces más. Hermanos, eso no es bíblico. Es posible que tú des y Dios no te dé nada de dinero de regreso. Es la verdad, hermanos. Pero el que obra con este don va a dar con liberalidad. Entendiendo el principio, hermanos, de que la palabra de Dios clara y repetidamente nos enseña que más bienaventurado es dar que recibir. Este tipo de persona, hermanos, como ya lo mencioné, da no porque fue manipulado a dar, sino porque de su corazón nota que hay una necesidad y teniendo la habilidad aporta para suplir esa necesidad. Cuando Juan el Bautista predicaba, el mensaje que Juan predicó, hermanos, sacudió a más de una persona de tal manera que ellos se preocupaban en sí y después preguntaban, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y vean lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 10. Juan responde a esta pregunta, dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Versículo 11, y respondió, él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y al que tiene de comer, al que tiene que comer, haga lo mismo. Ahora, cada cristiano, hermanos, cada persona que es parte del cuerpo, es llamada a dar, especialmente, hermanos, a las personas que padecen necesidad. Cada uno de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Todos somos llamados a dar, hermanos, pero no todos tienen el don. ¿Cuál es la diferencia? Las personas que tienen el don, hermanos, van a ser las personas más contentas cuando dan. Y las personas que no, es como si les arrancaran un brazo. Pero gloria a Dios si están dando incluso en contra de su propia voluntad. Porque vean lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La persona que tiene este don, hermanos, va a surgir de un corazón agradecido. Y como dice la misma descripción del don, con liberalidad va a dar para la necesidad que esa persona puede estar pasando. Cada uno de nosotros, hermanos, una vez más, somos llamados a dar, pero no todas las personas tienen el don de tal manera que dan con la misma alegría que el don presenta en Romanos capítulo 12. Este don, hermanos, vemos que fluía de una manera excepcional en lo que viene siendo la iglesia primitiva. De tal manera que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que estos hermanos de la iglesia primitiva, el momento que la iglesia nace, dice la palabra de Dios en Hechos 2:45, que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta obra, queridos hermanos, es imposible que se lleve a cabo fuera del Espíritu Santo obrando en la vida de esa persona. Es imposible, hermanos. Pero las personas que tienen este don lo van a hacer sin ningún problema. Y en el caso de la iglesia primitiva, hermanos, lo podemos ver en su más excelente forma de manifestación. ¿Cuántos de nosotros nos imaginamos, hermanos, vendiendo todo lo que tenemos para entregarlo según la necesidad de cada uno? El problema, hermanos, y algo que había en la iglesia primitiva que de la misma forma se puede decir carece un poco, bueno, mucho hoy en día, es que los hermanos en Hechos capítulo 2, hermanos, versículo 45 en adelante, la palabra de Dios nos enseña que todos estaban en un mismo sentir. Si nosotros aplicásemos esto el día de hoy, hermanos, me atrevo a decir que los más beneficiados inmediatamente serían los holgazanes.
las personas que pueden trabajar y no quieren. Porque debe de haber un balance con esto, hermanos. Porque somos llamados a dar y la persona que tiene el don de dar va a dar, hermanos, sin ningún dolor, va a darlo con gratitud. Pero debemos de tener cuidado, hermanos, porque podemos estar llevando a cabo una obra contraproducente, dándole a una persona de más y haciendo que esa persona se convierta en un holgazán. La persona de Dios nos enseña que el que no trabaje, tampoco coma. Pero hay hermanos en medio de nosotros que posiblemente están buscando trabajo y no pueden encontrarlo. Hermano, bueno, ¿sabe qué? Mire, ahí le aporto esto. Y por cierto, escuché que están contratando en esta compañía. No, hermano, este trabajo no es para mí, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta que esa persona no quiere trabajar. Esa persona lo que quiere es que le estén manteniendo. Entonces la palabra de Dios es muy clara, hermanos, y nosotros debemos de encontrar el balance no de acuerdo a mi sentir, no de acuerdo a mi pensar, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero donde quiera que haya una necesidad genuina, esa persona o personas con este don van a dar, hermanos, alegremente. Se van a gozar de aportar para lo que esa persona está pasando. Y queridos hermanos, las personas que dan con liberalidad y que obran en este don, hacen completamente lo opuesto de lo que nos menciona Mateo capítulo 6, versículo 2. ¿Qué hacían esas personas? Dice, tocar trompeta delante de ellos como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Las personas que tienen este don, hermanos, no les importa que la gente no se dé cuenta que han aportado porque saben que Dios ha visto su obra. Pero personas que puedan falsificar este don van a tener el billete en una mano y el teléfono en la otra. Porque no me importa ayudar a la persona, lo que quiero es que la gente vea, oh, ve qué piadoso es ese hermano. Pero estamos invalidando la obra, hermanos, cuando queremos tocar trompeta delante de ellos. La persona que obra con este don genuinamente no le importa recibir los aplausos de la gente que le rodea. Él sabe, ella sabe que Dios ha visto la obra y que Dios se agrada y al debido y a la manera de Dios, Dios mismo le va a bendecir. Pero las personas que puedan imitar este don, su enfoque no es proveer la necesidad. No están dando con liberalidad, sino que están dando con el propósito específico de ser reconocido por la gente. Y lamentablemente en el tiempo que vivimos, en la era digital, eso es demasiado común. Entiendo que hay personas que no lo hacen por esa intención, pero nosotros, queridos hermanos, cuando llevemos a cabo cualquiera de estas obras, debemos de analizar cuál es la intención por la cual yo voy a llevar a cabo esto. ¿Lo voy a hacer porque verdaderamente quiero suplir esa necesidad? ¿O lo voy a hacer porque al hacerlo me van a ver? Y van a decir, no, ese hermano, no, ese sí es espiritual. Los demás son bien codos, pero ese hermano sí. ¿Con qué intención estamos dando, con qué intención estamos llevando a cabo la obra dentro de la casa de nuestro Dios o del cuerpo universal de nuestro Dios? En la persona que obra este don no hay egoísmo, no hay orgullo, sino todo lo contrario. Es incluso, hermanos, el propósito, la manera principal que tratamos de enfatizar, hermanos, detrás de este púlpito cada vez que se toca el tema de las ofrendas, porque de una manera repetida, hermanos, esa es la manera con la que nosotros debemos de dar a Dios, hermanos, con alegría, con liberalidad. No porque he sido manipulado a que si yo doy, Dios me va a dar más. No, ya no estoy dando por las razones correctas. No porque si yo no doy, Dios me va a castigar. Ya no estoy dando por las razones correctas. Repetidas veces podemos ver en la palabra, hermanos, de la gente que a Dios le agradaba de la manera que lo hacían con generosidad, de una manera voluntaria, con liberalidad para la obra de nuestro Dios. No detrás de una manipulación de falsos ministros que lo único que quieren es dejar vacíos los bolsillos de la gente que se congrega. Ese tipo de personas, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, tienen un lugar reservado, hermanos, en el lugar de perdición. Debemos de dar por generosidad, no esperar recibir nada a cambio, no por una manipulación, sino por un corazón agradecido, y con liberalidad suplimos las diferentes necesidades que surgen dentro del cuerpo de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, versículo 8, continuamos en la lista. No sé cuántos ya se identificaron con algún don o dones hasta aquí, pero si no, todavía faltan unos cuantos, hermanos.
Romanos capítulo 12, versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, como dice la siguiente parte, el que preside con solicitud. La palabra preside que se usó aquí, hermanos, es la palabra original proistemi, y la aplicación básica y literal, hermanos, es estar de pie al frente de todos. Este don, hermanos, tiene que ver con el liderazgo. Cuando habla la palabra de Dios del que preside con solicitud, está hablando de aquellas personas que a Dios, a través de su Espíritu Santo, les ha dado el don de liderazgo. Este mismo don lo presenta Pablo también en 1 Corintios capítulo 12. Vean lo que dice el versículo 28. 1 Corintios 12, 28, aquí menciona dentro de esta misma lista los que administran. Este don, hermanos, de la misma forma está presente en los ministros y diáconos. Pues la ausencia de líderes con este don, hermanos, trae como resultado directo que la congregación haga lo que mejor les parezca en sus propios ojos, como pasó con los israelitas en los tiempos de los jueces. Si queremos ver, hermanos, cómo esta obra se llevó a cabo, hermanos, leamos el libro de los jueces. Porque en esos tiempos la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la gente hacía lo que le daba la regalada gana. ¿Por qué? Porque no había personas que les lideraran. Y aquí es muy importante, hermanos, el liderazgo, de acuerdo a este don, los que presiden o los que administran, es un liderazgo muy específico, hermanos. Es un liderazgo conforme a los parámetros que están aquí. No conforme a los parámetros de la persona que crea tener ese don. Y hago mucho énfasis en esto, hermanos, porque lamentablemente podemos tomar el concepto de liderazgo del mundo y querer traerlo a la iglesia y pensar que es lo mismo. Pero el liderazgo bíblico, hermanos, es muy diferente al liderazgo que manifiesta el mundo. El liderazgo bíblico, hermanos, tiene que ver con dar el ejemplo delante de todos. Cuando una persona tiene este don, hermanos, no necesita tocar trompeta de que es líder. Las personas que le rodean van a reconocer el liderazgo de esa persona. Y como esa persona es un líder, la gente le va a seguir, no sus propios conceptos, sino porque esa persona está desarrollando, practicando, viviendo el liderazgo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios, hermano, nos enseña un ejemplo de todo lo completo a este tipo de liderazgo. Y lo presenta Juan, me parece que es la tercera carta donde nos habla de su amado hermano Gayo. Y en tercera de Juan podemos ver que habla de Gayo como el mejor ejemplo, pero más abajo, no recuerdo cuál versículo, nos habla de otro tremendo llamado Diótrefes. Diótrefes, hermanos, es el ejemplo perfecto de lo que no debemos de ser como líderes. Porque Diótrefes, hermanos, siendo líder se enseñoreaba de la congregación. De tal manera que les decía lo que él creía que podían hacer y lo que no podían hacer. De tal manera, hermanos, que les prohibía a unas personas que no se juntaran con otras y prohibía que ciertas personas se congregaran en la misma iglesia. Ese tipo de líder, hermanos, no es un tipo de líder que Dios busca. Que lo único que busca es imponer sus propios pensamientos y conceptos en la congregación, no lo que Dios busca. Y de ese tipo de líderes, hermanos, debemos de salir corriendo. Porque no nos están dirigiendo a Dios, nos están dirigiendo a ellos mismos. Pero la persona que verdaderamente tiene este don, hermanos, va a obrar conforme al liderazgo bíblico, va a dar el ejemplo, no va a esperar algo de la congregación que él mismo o ella misma no está aportando. Este tipo de líder, hermanos, es lo completamente contrario a lo que viene siendo un jefe. Al jefe le encanta dar órdenes. Hey tú, acá. Tú, hey, allá. Ese es un jefe, hermanos. En la iglesia no queremos ningún jefe. Necesitamos líderes bíblicos que muestren con el ejemplo lo que Dios ha hecho en ellos y lo que Dios espera del resto de la congregación. Cada uno de los líderes presentes recordarán las clases que se compartieron hace unos meses atrás. Pues en esas, no recuerdo cuántas fueron, como 7 o 8 clases, aprendimos detalladamente, hermanos, lo que significa ser un líder bíblico. No un líder conforme al mundo,
un líder bíblico. Y una vez más, hermanos, personas que poseen este don no necesitan tocar trompeta. La congregación misma va a notar quiénes son y quiénes no son. No de acuerdo a un gafete o un título, de acuerdo al liderazgo en esa persona que se está manifestando de una manera palpable para las personas que le rodean. Este tipo de líder, hermanos, preside, como dice la palabra de Dios, con solicitud. Tiene un celo por las cosas de Dios, pero a la vez tiene la paciencia para tratar cada situación con la misma sabiduría que Dios otorga para hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Romanos capítulo 12, versículo 8, continuamos en la lista. El otro don que menciona aquí, o más bien, hermanos, el último don que menciona en esta lista, es el don de hacer misericordia. Romanos capítulo 12, versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia. ¿Cómo va a hacer misericordia? Con alegría. La expresión hacer misericordia, hermanos, transmite la idea de demostrar simpatía con alguien, pero no a través de un sentimiento simple, sino a través de acción. ¿De qué manera podemos ver esto, hermanos, en la práctica cotidiana? Hermanos, tiene una aplicación un poco cercana a lo que tiene que ver con la exhortación. Pero personas con el don de misericordia, hermanos, van a aportar los recursos necesarios para aquellas personas que especialmente están pasando por momentos muy difíciles, pero lo van a hacer con el propósito de consolar, fortalecer a esa persona con un éxito a través de lo que Dios hace en la vida de esa persona. Y una vez más, hermanos, esto no se limita a un sentimiento de simpatía, de que nos damos cuenta de que un hermano está pasando por una situación difícil. Híjole, pues qué gacho, pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, personas con este don, hermanos, van a obrar. Ese sentimiento no se va a quedar ahí. Van a ver de la manera que puedan aportar para la ayuda de esa persona que se encuentra posiblemente en una miseria, en una dificultad muy grande. Dificultades, hermanos, que para personas que no tienen este don pueden pasar por desapercibidas, pero personas con este don tienen un tacto especial. Mi hermano está pasando por un momento muy difícil. Mi hermana está pasando por una dificultad. Y si tenemos la oportunidad de notar esas áreas, no es para que solamente se quede en un sentimiento de apatía, sino para que podamos aportar lo que sea necesario para aliviar el dolor de esa persona. Personas con este don lo podemos ver activos, hermanos, visitando enfermos, encarcelados, las personas más pobres y necesitadas y personas que padecen discapacidades. Las personas que obran, hermanos, en este don de misericordia, no lo hacen con un sentido de lástima, no ayudan forzadamente, sino que Romanos claramente nos enseña que el que hace misericordia, ¿de qué manera lo hace una vez más? Con alegría, hermanos. Se goza en aportar para las diferentes necesidades que están surgiendo dentro del cuerpo de nuestro Dios. Y sabe que debe de obrar con misericordia, pues esa persona tiene bien presente que él o ella misma ha recibido infinitas misericordias por parte de su Creador. Cuando tenemos ese concepto bien presente, hermanos, se nos va a hacer mucho más fácil aplicar la misericordia que hemos recibido para con los demás. Y es importante, hermanos, que cada uno de estos dones en primer lugar, los identifiquemos, pero una vez que sean identificados, los trabajemos, los pulamos, para que se pueda llevar a cabo el mejor servicio, hermanos, de cada uno de ellos para el beneficio de la congregación, para el beneficio de la iglesia. Cualquiera que sea el don o dones que tu hermano o hermana has identificado, no son para ti, no son para que te los quedes, son para que los ministres a favor de los otros. Entonces, tan solamente en esta lista de Romanos, hermanos, encontramos los siguientes dones: don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de dar o repartir, don de liderazgo y don de misericordia. Algunos de estos los encontramos, como ya lo vimos, en la lista de Primera de Corintios capítulo 12.
Y si alguno de ustedes, hermanos, después de ver estos 6 o los que encontramos en 1 Corintios capítulo 12, todavía no se identifica con ninguno de estos, ¿qué es lo que usted puede hacer? Algunas sugerencias, hermanos, o áreas para que ustedes analicen y les ayude en su búsqueda. Pongamos atención a los siguientes principios para identificar los dones. Primero, una convicción creciente de involucrarse en alguna obra, hermanos, puede mostrarte que Dios te ha dado el don necesario para que obres en esa área. Repito, una convicción creciente de involucrarte en alguna área. Esto debe de ser a un nivel personal. Y a la vez quiero usar esta oportunidad para hacer una invitación a todo aquel de usted, hermano o hermana, que no sirve, no está llevando a cabo una función de servicio dentro de la iglesia. Dentro de este ministerio hay una diversidad de servicios que se pueden llevar a cabo. Si usted ya tiene por lo menos 5 meses siendo parte de este ministerio, le invito a que analice usted cuál es el don o dones que usted identifica que Dios le ha dado. O si de la misma forma tiene usted un interés o una convicción creciente de involucrarse en alguna obra, que no lo dejes tan solamente en un sentimiento. Pero de la misma forma, hermanos, que analicemos la razón por qué es que yo me quiero involucrar en eso. O yo me gustaría hacer esto porque pues ahí todos ven. Porque ya no estamos obrando por las razones correctas. Filipenses capítulo 2, versículo 13 claramente nos enseña: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si hay algún interés o una convicción, hermanos, de involucrarnos en alguna área, tengo por seguro, hermano, hermana, esa convicción o ese sentir no es por parte tuya, es Dios. La palabra de Dios claramente nos enseña, es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y como viene por parte de Dios, hermanos, no se va a limitar a un mero sentimiento, sino que nos va a llevar al hacer por su buena voluntad. De la misma forma, otra de las maneras que podemos identificar es cuando las necesidades que se ven en la iglesia o en las otras vidas, dentro de la misma iglesia, hermanos, si es algo que es muy palpable para ti, es posible que es un área, hermanos, en la cual tú debes de ser partícipe, pues las necesidades que uno percibe son áreas que pueden ser anexadas directamente a los propios dones. Lamentablemente, hermanos, muchas veces la gente quiere mostrar de una manera muy clara: hermano, ahí hay tal necesidad, pero para que busquen a alguien más que suple esa necesidad. Si Dios te lo mostró a ti, hermano, hermana, eres un candidato perfecto. Espero que ya con eso ya no vayan a querer ya no mostrar lo que está mal. Pero hermano, si tú ves una necesidad dentro de la iglesia, tú puedes ser parte de esa solución. Recordemos, hermanos, en el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene una función. No hay miembro del cuerpo, hermanos, que esté ahí sin hacer nada. Y con eso, hermanos, no me quiero limitar a que el servicio se lleva dentro de estas 4 paredes, pero sí es claro, porque la misma palabra lo presenta: no hay persona que sea parte del cuerpo que no tenga una función. Analiza, querido hermano, hermana, a la luz de la palabra, especialmente la lista que leímos en Romanos capítulo 12, cuál es la capacidad o capacidades, dones que Dios ha presentado en ti, que Dios te ha regalado. Y como ministro, también como advertencia, hermano, sería lo peor que nos presentemos delante de Dios en aquel día y que Dios te pregunte: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué le vamos a decir? No sé cuál pastor fue el que dijo que gracias a las redes sociales, hermanos, no va a haber excusa en aquel día. Porque si le queremos decir a Dios que no teníamos tiempo, Dios te va a mostrar cuánto tiempo pasaste en el Facebook y en el TikTok. Así que el tiempo, hermanos, no es una excusa. De la misma forma, las prioridades, hermanos, deben de estar en orden. Tenemos en claro que cada uno de nosotros tenemos una vida fuera de esta iglesia, hermanos, pero ¿cuáles son nuestras prioridades en esta vida? Si las cosas de Dios son nuestra prioridad, se va a manifestar en nuestros hechos, no en nuestro hablar. Una vez que has identificado, hermano, lo que Dios te ha dado, ¿qué debes de hacer?
En primer lugar, hermanos, una vez que se identificó, debemos de asegurarnos de que estamos llevando a cabo el máximo y mayor esfuerzo para poder pulir y perfeccionar lo que Dios nos ha dado con la misma ayuda de su Espíritu Santo. Es imposible, hermanos, mucha atención, es imposible que yo diga tener el don de enseñanza y que no pase tiempo en este libro. Es simplemente imposible, hermanos. Y lo digo, hermanos, porque posiblemente hay personas que digan, oh, pues a mí sí me encantaría predicar. La primera pregunta, ¿cuánto tiempo a la semana pasas escudriñando la palabra? No, es que no tengo tiempo. No, pues tampoco tienes el don. Así de fácil, hermanos. Así de fácil. Si yo digo tener el don de enseñanza, hermanos, una gran parte de mi vida va a ser pasada en este libro, en las profundidades que este libro tiene. Mi librería va a estar bastante extensa de comentarios, diferentes libros de teología, porque si no, lo único que yo quiero es posiblemente pararme detrás de un púlpito para que la gente me vea. De la misma forma, si yo digo tener el don de ayuda, pero cuando encuentro una necesidad presente, solamente les digo, hey hermanos, acá hay una necesidad, pero yo no la estoy supliendo, me estoy engañando de la misma forma. Cuando el don está en nosotros, hermanos, vamos a obrarlo, vamos a pulirlo, vamos a perfeccionarlo, no con nuestras habilidades o capacidades, sino con la misma capacidad de Dios a través de nosotros para la perfección y la edificación mutua de la iglesia de la cual somos partícipes cada uno de nosotros. Y querido hermano, hermana, yo necesito de tus dones y ustedes necesitan de mis dones. No hay una parte del cuerpo, hermanos, un miembro del cuerpo que no necesita el resto. Decía Pablo en su analogía, ¿acaso le puede decir el brazo, yo no te necesito porque tú eres la cabeza? ¿Podrá decirle el pie izquierdo al resto del cuerpo, yo no te necesito? No. Hermanos, yo y el resto de la iglesia necesita de tus dones. Y tú, hermano, hermana, necesitas de los dones del resto de los hermanos. El puritano John Owen dijo sobre los dones: los dones espirituales son aquellas gracias y capacidades divinas sin las cuales la iglesia no puede subsistir en el mundo. Y los cristianos no podrían ser tan útiles entre ellos y para el resto de la humanidad como deben serlo para la gloria de Cristo. ¿Qué has hecho con los dones que Dios te ha dado? Recordemos, hermanos, y no perdamos de vista las series Viviendo en el Espíritu. Todo esto, hermanos, tiene que ver con una vida en el Espíritu, pues el mismo Espíritu que nos dio vida, el mismo Espíritu que nos selló, el mismo Espíritu que nos bautizó, es el mismo Espíritu que nos ha dado esas capacidades a cada uno de nosotros para que las pongamos en función dentro de la casa de nuestro Dios, para que otros miembros del cuerpo se beneficien de tu don o dones. Y cada uno de estos dones, hermanos, son únicos en cada uno de nosotros. Es posible que en medio de nosotros haya una diversidad de personas que se identifican con los dones que ya hemos aprendido en esta oportunidad, pero querido hermano, no hay persona, o personas más bien, que obren o manifiesten el mismo don de la misma manera. Lo cual significa que podemos tener aquí 10 personas que a Dios le plació dar el don de enseñanza, pero en esas 10 personas, hermanos, el don de enseñanza se va a manifestar de una manera diferente. El comentarista Simón Kistemaker usa la ilustración de un árbol y dice que aunque el árbol produce una multitud de hojas, ninguna es igual. Otro comentarista dijo que los dones son tan únicos como las huellas digitales. Ninguna de ellas es igual a la otra. Son únicos cada uno de nosotros, hermanos. Y la razón por la que son únicos es porque Dios quiere que tú, hermano o hermana, aportes algo específico que Dios te dio a la manera que Él te capacitó para el beneficio de la congregación. Aunque son diferentes dones con diferentes manifestaciones, todas apuntan al mismo fin: la mutua edificación y la perfección de la iglesia. Y sabemos, hermanos, que hasta que Cristo no venga por su iglesia, esto es necesario.
Hasta que Cristo no venga por su iglesia, hermanos, la iglesia va a carecer en diferentes áreas. Y por el hecho de que va a carecer es por eso que necesitamos personas que amen a Dios, pero que se ha manifestado a través de esas obras. Y no estoy diciendo, hermano, de una manera directa que si usted no sirve no ama a Dios. Pero si somos sinceros, hermanos, si yo amo a mi esposa y veo una necesidad de mi esposa y no hago absolutamente nada para suplir esa necesidad, ¿mi amor es genuino? Claro que no. Debemos de obrar conforme a lo que Dios nos dio para la edificación mutua, teniendo siempre en claro, hermanos, que los regalos, los dones que Dios te dio, no te los dio para que tú te los quedes. Es para la edificación mutua. Efesios capítulo 4, versículo 12, les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Leo los primeros versículos, pero quiero, hermanos, que por favor me ayuden a dar lectura del versículo 15 en adelante, solamente el 15 y el 16, pero leo desde el versículo 12. Efesios capítulo 4 dice la palabra de Dios: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ayúdame a leer el 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Veamos claramente según la actividad propia de cada miembro. Aquí entra, hermano, tu actividad. Aquí entra, hermana, tu actividad. Y el propósito es para recibir el crecimiento, para ir edificándonos en amor hasta que lleguemos, hermanos, al conocimiento del Hijo de Dios, que fue el varón perfecto. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. En esta oportunidad, Señor, hemos aprendido acerca de una pequeña lista de los dones que tu Espíritu Santo otorga para tu iglesia. No tengo la menor duda, Señor, de que esta lista está esparcida en esta congregación local, Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Yo oro en esta oportunidad, Señor, para que aquellas personas que lo han identificado, Señor, oro para que sea tu Espíritu Santo incitándoles en primer lugar a ser responsables, Señor, con lo que tú les has dado, pues lo peor que nos puede pasar es presentarnos delante de ti en aquel día. Que tú nos preguntes, Señor, qué hemos hecho con lo que tú mismo nos has dado a través de tu Espíritu Santo. Y que quieran salir una lista de excusas por nosotros, Señor, pues sabemos que delante de ti estamos desnudos. Tú eres el que examina los corazones, Señor. De la misma forma, oro, Señor, por aquellos hermanos, hermanas que posiblemente aún no identifican. Oro, Señor, para que sea tu Espíritu Santo tratándole en lo más personal, a través de los mismos intereses, para el propósito de llevar a cabo esa perfección en tu casa. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú mismo eres el que produce en nosotros el deseo del querer como el hacer por tu perfecta voluntad, Señor. Te pido, Señor, que si algún hermano o hermana tú le has puesto ese deseo, Señor, que le des la capacidad, la fuerza para que actúe en él o en ella, Señor. El propósito de todo esto, Señor, es porque queremos hacer las cosas conforme a lo que tu palabra nos revela, Señor. Tu palabra claramente nos enseña que no hay miembro del cuerpo, Señor, que no tenga alguna función. Todos tenemos una función, Señor. Yo oro, Señor, para que podamos ser disciplinados, Señor, en esa obra, en la iglesia, Señor, pero también allá afuera, Señor, pues sabemos, Padre, que la necesidad está alrededor de nosotros, Señor. Oro, Señor, para que estos dones, Señor, que tú has otorgado en medio de esta congregación, Señor, sean usados de una manera responsable, con temor, reconociendo, Señor, que tú, el que lo has dado, un día nos pedirás cuenta por ello. Gracias te doy, Señor, en esta oportunidad. De la misma forma te pido que nos fortalezcas a cada uno de nosotros, Señor.
Que seas tú quitando cualquier desánimo, Señor, que pueda estar presente, pues sabemos, Señor, que muchas veces el desánimo es parte de nuestro caminar, Señor. Claramente, Señor, tú nos hablabas que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiemos porque tú has vencido el mundo, Señor. No permitas que las aflicciones de este mundo, Señor, sean la razón por la cual nosotros descuidamos lo que tú nos has entregado, sino más bien pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo fortaleciendo, Señor, y acomodando las prioridades en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que son parte de este cuerpo local, incluyendo aquellos que no pudieron estar con nosotros en este día. Oro por aquellas personas que a ti te place, Señor, que vengan a ser parte de este ministerio en un tiempo futuro, Señor, para que seas tú bendiciendo, pero de la misma forma para que nos ayudes a mostrar y desarrollar ese amor que tu palabra nos enseña, Señor. Como lo hemos aprendido en repetidas ocasiones, Señor, si tenemos todo pero no tenemos amor, de nada nos sirve. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.